Esta mañana veíamos, el señor Garrido, una rueda de prensa en conjunto entre el Ministerio de Educación, coordinada por la ONU-RD, el organismo acá representado en República Dominicana. Veíamos a UNICEF, a la UNESCO, y dentro de las cosas que se planteaban allí era la razón de ser de una convocatoria de prensa en el que se daban los detalles de una consulta nacional para la transformación de la educación en la República Dominicana. Y bueno, dentro de las cosas que se planteaban, primero hablaba el representante, el coordinador residente de la ONU ante la República Dominicana, el señor Mauricio Ramírez, y hablaba de los detalles, ¿no?, de esta convocatoria que estuvieron realizando, de que va a estar ya empezando dentro de poco, ¿no? El día 6 de junio se estaría poniendo en marcha la primera etapa de esta convocatoria, que la hace las Naciones Unidas, pero que está llamando a todos los países miembros para que hagan un levantamiento de la realidad educativa de sus naciones, en la que se pretende, señor Garrido, evaluar, luego de que se consulten a los docentes, cuenta con el apoyo de la ADP para hacer esto, a unos 300 estudiantes que fueron seleccionados para ser parte de estas consultas, a padres, a miembros de la comunidad educativa, y que además va a contar con el apoyo técnico de la UNICEF, de UNESCO y de la Oficina Nacional de Estadísticas en la República Dominicana, para que en 4 meses de trabajos consecutivos se puedan evaluar los principales desafíos que fueron señalados por el señor Mauricio en su ponencia. Habla de aprendizajes y competencias para la vida, y dentro de esta pieza de manera particular de evaluación, pues se va a trabajar con la Oficina Internacional de Trabajo también para ver la pertinencia de los conocimientos ofrecidos en las aulas y el mercado laboral, de cómo lo que se está enseñando realmente cumple con lo que se estaría ofreciendo de manera integral a los ciudadanos de una nación para que puedan insertarse de manera efectiva luego en el sistema laboral profesional. Además de eso, se habla de la evaluación de los aprendizajes y la transformación digital, y de cómo la importancia de la digitalización cobra sentido hoy más que nunca, sobre todo a la luz de lo que se vivió en los últimos 2 años, y de cómo los pueblos deberían estar trabajando de manera continua todo esto, pero más importante, señalaba el señor Mauricio, es justamente los docentes y la profesionalización de los docentes para que se puedan lograr todos los objetivos, poniendo al docente obviamente como punto central en el desarrollo, en la mejora educativa. Hablaba el señor docente, el señor Mauricio, además de que como todo esto sería parte del insumo local para la toma de decisión, pero también el insumo global, luego de que la ONU pues hiciera sus consultas en 2 grandes eventos que se van a suceder, señor Garrido, luego de que del 6 al 11 se hagan las consultas locales, y luego del 29 al 30 de junio pues van a tener una gran cumbre en París, donde toda la data recogida en la República Dominicana, así como en todas las otras naciones que estén desarrollando estas mismas consultas, pues se van a llevar en unas mesas de trabajo que se van a dar en esta cumbre en París, que ellos llaman una precumbre, que sería entonces la antesala para lo que va a ocurrir en septiembre en Nueva York, para lo mismo, seguir tomando decisiones de cara al tema educativo. Allí esta cumbre global, que es como ellos le han definido, y que se llevará el mensaje del progreso educativo en las naciones que se acojan a esto. Obviamente, luego de hablar el representante de la ONU, pues le tocó el turno al representante de la cartera de educación en el país, y dentro de las cosas que hablaba el señor Roberto Fulcar, dice que lo que está desarrollándose ahora a través del Ministerio de Educación y todos los aliados es justamente mirar una educación para resolver problemas. Y ahí viene con el mensaje del lema, ¿no?, de educación para vivir mejor. Y hablaba el señor Roberto Fulcar de cómo la educación, más que nunca, debe resolver el tema de empleabilidad, y por eso el Ministerio de Educación hace énfasis en estos nuevos programas programas técnicos, ¿no?, cuando se están transformando los liceos en politécnicos, y además de eso, hablando del bilingüismo, ¿no?, como dentro de los 2 programas que se han presentado recientemente. Y dice que nada de lo que se plantea el Ministerio de Educación puede lograrse si como nación no se compromete el Estado
a resolver dos grandes problemas que fueron identificados por el señor Roberto y que no son un secreto para nadie. Y es el tema de la conectividad y el tema de la energía eléctrica, que son dos grandes desafíos para poder llevar de manera satisfactoria la digitalización y el proceso de educación como se espera que se desarrolle para lo que se requiere en el estudiante del siglo XXI. Habla de grandes programas que han puesto en marcha, como el tema de la alfabetización temprana, que con el UNICEF pues presentaron hace unas 2-3 semanas para trabajar en la primera etapa de la primaria, de primer a tercer grado, los programas de alfabetización y reforzamiento en el tema de la matemática, porque él hablaba de que justamente el tema del pensamiento crítico y la alfabetización fortalecida en estos primeros 3 niveles de primaria, pues es lo que va a garantizar, digamos que la zapata para que pueda desarrollarse el sistema educativo de una forma más que transforme, ¿no?, la educación. Hablaba también del programa Te Queremos en secundaria para reinsertar a los desertores, ¿no?, del sistema educativo, y todo esto valora el ministro Fulcar como una gran oportunidad para que se puedan tomar las decisiones basadas en la data, en la información, y que dice que en esta época del 2020 al 2030 es la gran época para la educación en la República Dominicana, donde tiene que sacudirse y transformar la educación. Habla de que ya concluyó el proceso de PISA, de que se están abocando a las pruebas diagnósticas y a las pruebas nacionales para que ese nuevo contrato social, que en palabras del propio ministro, pues pueda realizarse con una educación con intencionalidad y no por costumbre. Hay un cortecito que tiene producción justamente de lo que dice el ministro Fulcar en ese momento. Si nos brindan el apoyo, por favor, para reproducirlo. Que el camino del mundo en esta situación nueva y sin precedentes es crear modelos nuevos y sin precedentes, que reclamen nuevos roles y perfiles de los actores, de los estudiantes y los profesores, pero que también un nuevo modelo que le dé sentido y direccionalidad a la educación para que deje de ser una actividad que viene como dada de la vida. Así como me alimento, así como me baño, así como camino, así también voy a la escuela. Pero Dios Esa mío. etapa tiene que concluirla la humanidad. Y la República Dominicana va a esta cumbre mundial a propugnar porque termina esa etapa y comienza la etapa de la direccionalidad de la educación, que deje de ser una actividad ingenua, etérea, sin propósitos claros. Ya la educación tiene que ser el instrumento dirigido conscientemente y responsablemente a cambiar la vida de las personas. Si la educación no va a ayudar a que la gente viva mejor, carece de sentido. Esa es la postura oficial de la República Dominicana. Esa es la postura que acabamos. Ahí teníamos al ministro de Educación, Roberto Fulcar, y justamente definiendo este lema, ¿no?, de educación para vivir mejor en palabras del propósito, ¿no?, que han planteado con este objetivo, ¿no? Señor Garrido. ¿Y qué fue? Pero, ¿quién fue que dijo que la educación, hasta el día de hoy, los modelos educativos carecen de orientación y de sentido? Yo comparto con el ministro que en República Dominicana han carecido de orientación y de sentido. Para la mayoría, sobre todo la mayoría, que requiere de la orientación y del sentido que le brinda el Ministerio de Educación a dicho proceso. Pero a mí no hay quien me diga que los japoneses, los singapurienses, los finlandeses, los franceses, donde se va a celebrar esta cumbre previa a otra cumbre, a la cumbre más cumbre, de todas las cumbres encumbradas que van a ellos a inventarse alrededor de este cumbral, tienen un proceso educativo sin sentido. Es tan orientado y con sentido que ni siquiera tú puedes
La clase política francesa no puede acceder al Parlamento francés sin pasar por la orientación y educación de la Facultad de Ciencias Políticas de la Escuela de París. O sea, y lo define claramente, que usted no puede llegar sino de esa forma, porque usted se puede llamar como usted quiera, ¿entiende? Y ser dueño de todos los sindicatos de transporte que tú quieras o de la banca de apuestas que tú quieras. Usted no va a llegar a ser diputado ni a ser senador si usted no pasa por la Facultad de Ciencias Políticas. Entonces parecería que ahí hay un sentido, que eso tiene una orientación, esa educación tiene una orientación. Y contrario a la República Dominicana, en la mayoría de los países, para usted ser un profesional, por ejemplo, del área de la salud, o del área de la ingeniería, o del área de la abogacía, usted tiene que pasar por unos exámenes y unas certificaciones y unas acreditaciones. Y esas acreditaciones te la validan y revalidan y convalidan cada cierto tiempo. Y cuando tú te portas mal, como pasa mucho, por ejemplo, en el área legal, te someten a un juicio ético y conductual. Y si te encuentran que tú fallaste a la ética y a la conducta, tú puedes haber sido, como el caso actual, un ex alcalde de la ciudad más importante de Estados Unidos y candidato a la presidencia como Rudy Giuliani o asesor, y te van a pasar factura como se la están pasando ahora, y probablemente le van a quitar el S4, el equivalente allá, el bar, para que no pueda nunca más entrar a un tribunal. Entonces parecería que ahí hay una educación con sentido, como con cierta orientación. ¿Y quién me dice a mí que en Alemania no hay una educación con sentido cuando en séptimo curso a los niños le dicen, mire, las capacidades que tiene su hijo, señora Bencosme, mire, las capacidades que tiene su hijo son para la escuela técnica vocacional en tal cosa? De este grupo de áreas, elija la que usted más prefiere. Y mientras tanto en la escuela te vamos a enseñar esto, una serie de áreas y de actitudes y de manualidades para que tú mañana te puedas defender, no importa cómo tú caigas. El siempre parado, el muñequito ese que siempre cae parado. Tú tiras un alemán donde tú quieres y el siempre cae parado. Parecería que hay una educación consentida. Entonces, ¿quién fue que dijo que el modelo educativo mundial es sin sentido? Señores, no, óyeme, yo no sé, no entiendo. Y vamos para esa cumbre mundial porque vamos a evaluar a 300 niños. Obviamente son especie de grupos focales lo que va a trabajar en distintas localidades del país. Hoy están concentradas todas las regionales del país. Obviamente los eventos regionales y sectoriales que se van a estar anunciando próximamente, según dijera Yulis Hernández, una de las viceministras, y que presentaba en la parte operativa, ¿no?, estas consultas. Y obviamente es un levantamiento que se va a hacer representativo en el país, así como para PISA se toma una muestra y se evalúa desde distintos puntos de regionales educativas, pues obviamente para levantar la condición de esos alumnos. Vamos a ir a esta cumbre a presentar la realidad país en términos educativos en distintas áreas que se van a estar haciendo estas consultas, y que, como diría la propia Yulis Hernández, este sería un canal para que el pueblo se exprese sobre el sistema educativo. La propia sociedad dominicana va a estar evaluando el sistema, no solamente en el aspecto público, también habrán representantes de sectores privados que van a estar allí también poniendo su opinión. Y obviamente, como decía al principio, pues lo positivo de todo esto es que, independientemente de los temas políticos y partidarios que se puedan estar dando, obviamente, y que sabemos que son difíciles de negar, ¿no?, de la génesis de los líderes que están representando la cartera, el país necesita información, y que técnicos, por ejemplo, como la Oficina Nacional de Estadísticas, estén involucrados en cierta forma, garantiza que se pueda recoger alguna data. La señora Miesotti Rivas está trabajando en poder ofrecer a través de la oficina también información cada vez más rápida, más transparentada. Ella ha dicho recientemente que apuesta a que la sociedad dominicana pueda tomar decisiones desde la información
que se pueda levantar, o sea, que ojalá que realmente esto pueda funcionar para que la toma de decisiones se hagan a la luz de la información contrastada con la realidad y las necesidades educativas del país. Sin lugar a duda que la información y la data son vitales. La pregunta es el acceso a la data. Es el primer punto. El acceso a la data. Luego, la veracidad de la data. Luego, lo oportuna de la data. El volumen de data. El sesgo de dicha data. El sucio que la data pueda llevar y pueda tener dentro de ella misma. Y finalmente la continuidad del análisis, porque de nada me sirve que me tomes una foto hoy y mañana no podamos contrastar esa foto. El análisis estático comparativo requiere necesariamente de muchas fotos en el tiempo. Entonces, si eso no se puede hacer, porque el Ministerio de Educación tiene una oficina de calidad, hay un instituto, inclusive, que es una subdirección del Ministerio de Educación con un grupo de personas allí que manejan el tema de la data. Entonces, y de la calidad de la educación y del sistema, que están allí para velar eso. Entonces, si eso se lo vamos a pasar a la Oficina Nacional de Estadística, que en principio no sé si estoy de acuerdo o en desacuerdo, me parece como que eso hay que por lo menos definirlo mejor. Pasarlo no, el acompañamiento junto con los técnicos de UNESCO y UNICEF, que también pues, son técnicos capacitados. Pero entonces al Instituto Nacional de la Calidad Educativa, que le van a dar el entrenamiento y la capacitación, y la Oficina Nacional de Estadística va a acompañar, ¿o a quién es que van a acompañar? Al ministerio. Acompañan al ministerio. No le tengo el dato de cuál organismo dentro del ministerio, cuál dirección sería la específica, ¿no? A quien ellos van a acompañar, pero es un trabajo en conjunto, como decíamos. Pero es un seminario que va a pasar ahora en el verano. Del 6 al 11. De julio. Junio. Junio, o sea, la semana que viene. Empieza la primera consulta. Y ya la data está. Están trabajando en eso. Esa es la data en la que van a recolectar. No, pero si el seminario de la semana que viene que no la van a llevar allá. No es un seminario, van a hacerles consultas ya, los grupos focales con los 300 No, pero tú me dijiste que del 6 de junio no es que van a París. Del 6 al 11 se hace la consulta local, el 29 al 30 la precumbre en París y en septiembre la cumbre global en Nueva York. Precumbre en París. Así la definieron, una precumbre, como una precumbre, o sea, fue el término quizás informal que utilizaron, en el que se van a reunir 29 y 30 de junio en París y en septiembre en Nueva York. 29 y 30 en París, después que yo levanté la data el 6 de junio.